El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Siguiendo su costumbre, el evangelista San Mateo va juntando acontecimientos relacionados entre sí. Si tenéis curiosidad, cogeos el Nuevo Testamento, la Biblia, cuando volváis a casa, y buscad el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Y veréis cómo va apareciendo todo un proceso que conduce a este trocico que acabamos de proclamar. Todo empieza con una pregunta que hace el Señor. El Señor un día les pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opina la gente de mí? Y los discípulos que le contestan: pues mira, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otro de los profetas. Y Jesús entonces se dirige a ellos directamente: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro, en nombre de todos, siempre explosivos: Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús que le dice: bienaventurado tú, feliz tú, que lo has descubierto y no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí empieza a aparecer, digamos, el centro de todo este proceso, el Padre. Yo te nombro a ti, Pedro, tú serás la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Digamos que ahí arranca todo, la confesión de que Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Pero terminada esa conversación, continúa San Mateo contando que siguen caminando hacia Jerusalén y el Señor les anuncia por primera vez que van a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será detenido, será acusado, será condenado, crucificado y al 3er día resucitará. San Pedro se levanta diciendo: ¿Pero de qué estás hablando? No te puede pasar a ti eso. Si acabo de decirte que tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, ¿cómo al Mesías, al enviado de Dios, lo van a detener, lo van a crucificar, lo van a matar? ¿Pero de qué estás hablando? Y Jesús que le regaña diciendo: tú estás hablando como los hombres, no hablas como Dios. Apártate de mí, Satanás, que me estás tentando. Pedro y seguro los demás discípulos no entienden para nada que el Mesías, el Hijo de Dios, tenga que padecer, ser crucificado, no lo entienden. Y yo no los acuso de nada, no pienso que eran pobre gente, es que a mí me pasa igual. No sé si a vosotros os pasa, por lo menos por la cabeza se nos pasa de vez en cuando. Cómo Dios permite tanto sufrimiento, cómo Dios permite tanto dolor en el mundo, pues no es el infinito, no es el todopoderoso. ¿Por qué no se mete en la historia humana y acaba de una vez con tanto dolor y con tanto sufrimiento? Si tú eres el Mesías, pues a ti no te pueden acusar y condenar y matar y destruir como te están matando y destruyendo en tanta gente. No puede ser.
Y Jesús, que le dice a Pedro y nos dice a nosotros: no entendéis nada. Vosotros habláis como los hombres. Es lógico, desde una perspectiva humana, pues así son las cosas. Pero no entendéis que Dios tiene otro proyecto, Dios tiene otro sistema, otro modo de funcionar. Y entonces, cuando ya va con ellos, se lleva a los más significativos del grupo, a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y sube con ellos a un monte. Y estando en el monte ocurre lo que acabáis de oír en esta proclamación del Evangelio que hemos hecho. Jesús se transforma por completo. Y aparece una nube desde la que se oye una voz: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. ¿Recordáis? Lo hemos comentado ya muchas veces, cómo la nube es la presencia de Dios, la Shekinah, que dicen los hebreos. Es el Señor que se hace presente. Ya lo hizo cuando sacó a los israelitas de Egipto y los llevó a la libertad. Apareció el día que Jesús se bautizó en el Jordán. Y ahora aparece de nuevo, otra vez, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, el amado, al que no entendéis, al que no sabéis de qué va. Este es mi Hijo, el amado. Y en ese momento aparecen dos personajes. Aparece Elías, el profeta, el más significativo de los profetas de Israel. Y aparece Moisés, el patriarca, el fundador, digamos, de toda la fe de Israel. La ley, Moisés, y los profetas, Elías, junto con Jesús, el Mesías. Todo se concentra, todo se centra allí. Y en ese momento Jesús deja de ser el humilde predicador andrajoso que andaba por los caminos de Palestina, que se transforma. Aparece toda su grandeza, aparece toda la auténtica realidad del Dios que se ha hecho hombre. Y allí quedan entonces asombrados. El mismo que decía: todo eso no te puede pasar, le dice ahora: qué bien estamos aquí. Claro, qué bien estamos aquí. Ya quisiéramos todos nosotros que en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, apareciera la luz y todo quedara claro y entendiéramos perfectamente cuál es el proceso de salvación en el que estamos metidos. Qué bueno es estar aquí, ya quisiera yo quedarme aquí, claro. El Señor entonces les ha dejado ver a aquellos que no entendían por qué Jesús tenía que padecer lo que padeció. Les hace ver qué es lo que hay detrás de toda esa historia de Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el dueño de la vida, Jesús nos lleva por este camino inexplicable a la plenitud del ser, a la plenitud de la vida. Esto es exactamente lo que hacemos, hermanos. Desde que hemos creído en el Señor Jesús, nosotros vamos caminando hacia esa última meta, que es el encuentro con el Dios de la vida. Y vamos por un camino que a veces no entendemos. Como los apóstoles pensamos que esto no tiene sentido. Y es verdad, con la visión humana no tiene sentido. Pero cuando empezamos a mirar con los ojos de Dios, entonces descubrimos que lo que hay detrás de toda esta historia es un camino de obediencia, es un camino de correspondencia al amor que Dios nos ha tenido. Si somos conscientes de dónde estamos y de lo que hacemos, nos vamos moviendo, amando, transformando el mundo en el que estamos, en medio del odio, en medio de las persecuciones a las que somos sometidos, en medio de nuestra propia limitación, porque somos pequeños y no podemos, en medio de todas las dificultades, vamos extendiendo el amor de Dios, haciendo que el proyecto de solidaridad, de vida, vaya extendiéndose, vaya creciendo poco a poco. Esto es lo que celebramos ahora que estamos en este tiempo de penitencia. Estamos intentando convertir nuestra mente para que no sigamos pensando como los hombres, sino que empecemos a pensar como Dios. Y cuando empezamos a pensar como Dios, empezamos a mirar todo lo que hay a nuestro alrededor de otra manera, porque todo lo que hay a nuestro alrededor no está condenado a la muerte, no está llamado al sufrimiento, no está llamado a la desgracia. Todo lo que hay alrededor de nosotros está convocado a la vida, está convocado a la plenitud. La condición es que seamos capaces de amar como Él amó, que seamos capaces de obedecer hasta el final,
Todo se ha cumplido, decía él cuando llegó al último extremo. Había cumplido exactamente la voluntad de su Padre, que era la obediencia hasta el final. Y la obediencia le llevó a tanto sufrimiento. Bueno, pues ese es nuestro camino, el camino de la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, obedeciendo ese proyecto de amor, vamos haciendo que el reino de Dios se construya poco a poco. Esto es en lo que estamos metidos. A esto es a lo que nos ha convocado la Iglesia cuando nos pone delante de la Cuaresma. No es simplemente un tiempo más o menos establecido en la liturgia, no, es una llamada permanente a que sintamos lo que hay dentro de nosotros y que seamos capaces de decirle al Señor, estoy contigo, llévame contigo. El Señor Jesús les dijo a los suyos, si queréis formar parte de este reino, coged vuestra cruz y veníos conmigo. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz, llámese como se llame. Si somos capaces de cogerla y por amor vamos caminando con ella, yo os aseguro que nuestra vida, para empezar, cambia, pero es que además cambia la vida de todo el que está a nuestro lado. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de entenderlo y sobre todo que nos conceda la gracia de ponerlo en práctica. Nos ponemos de pie y confesamos la fe en el Dios que nos ama con las palabras del credo.